del programa es insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Bueno, algunos de ustedes esto habrán visto en otra materia, ¿no es cierto? Sí. ¿Así se escucha mejor? Sí. ¿Ahí escuchan mejor? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de insuficiencia renal aguda. No hice una clase con PowerPoint, porque en realidad esto después es repetido lo mismo. Más vale que ustedes piensen un poquito, traten de razonar, y después el material está todo en cualquier bibliografía, ¿no es cierto? Bueno, alguien de ustedes que ya están con los libros y que por ahí leyeron, ¿qué entienden por insuficiencia renal aguda? ¿Cómo definirían insuficiencia renal aguda? No importa si se equivocan, si total están acá para aprender. A ver el doctor ahí. Sería la incapacidad del riñón de ejercer su función fisiológica normal de filtración. Claro, eso es la insuficiencia renal. ¿Y lo que es aguda? Un periodo corto. Periodo corto de tiempo. ¿De cuánto? Una semana. Y sí, se habla de días, horas o semanas, ¿no es cierto? Que generalmente cuando hay una clasificación de insuficiencia renal, que después te van a leer que hablan de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal rápidamente progresiva e insuficiencia renal crónica. Aguda generalmente es de días o de semanas, y la crónica es más de 3 meses. Y después la rápidamente progresiva, que está ahí en el medio, pero generalmente es días o semanas. Y lo que dijo el doctor, que es la incapacidad del riñón de ejercer sus funciones. Pero bueno, ¿y cómo nosotros sabemos que el riñón no está ejerciendo bien sus funciones o no está cumpliendo adecuadamente sus funciones? La diuresis. A ver, ¿alguien? Dijeron diuresis. Mi letra es fea, pero bueno, ustedes van a notar. ¿Y otra? Puede ser la creatinina, la uremia. Creatinina. La urea, no. ¿Por qué no se utiliza la urea como definición de insuficiencia renal? Es un valor que sí que aumenta la insuficiencia renal, pero ¿qué pasa? Que puede estar alterado también por una patología hepática. Claro, puede estar alterada una patología hepática, en una hemorragia digestiva, en una deshidratación. Entonces no es específico. Entonces se considera la urea como inespecífico y no es un marcador para definir insuficiencia renal. Entonces, insuficiencia renal aguda es la capacidad que tiene el riñón de ejercer sus funciones, si quieren, en el transcurso de días o semanas, y se manifiesta con aumento de creatinina y disminución de la diuresis. Eso incluso hay definiciones, así como la diabetes tiene su definición, digamos, específica, objetiva, que no depende de la interpretación de cada uno, sino con valores. Y hay una sociedad que se llama CADIGO, que es como que se encarga, digamos, una sociedad de nefrología que se encarga sobre todo de la insuficiencia renal, de patologías renales. Y es como la madre de la que pone todas las definiciones, las directrices. Y de acuerdo a la CADIGO, el paciente tiene insuficiencia renal aguda cuando tiene aumento de creatinina más de ¿cuánto? A ver, alguien que diga algún número. 3. 0,3. 0,3 miligramos por decilitro. Mayor a 0,3 miligramos por decilitro. Pero evidenciado ¿cuánto tiempo? En las últimas 48 horas. Es decir, que fíjense lo importante que es esto, porque ustedes tienen un paciente que ingresa con 1 de creatinina, y si al otro día tiene creatinina de 1,3, 1,4, ya es un paciente con insuficiencia renal aguda. O incluso, cuando hay aumento, 1,5 veces el valor normal, que vendría a ser el 150%, ¿no es cierto?, del valor normal. Esto es en las últimas semanas. Es decir, un paciente que en forma ambulatoria tenía 1 de creatinina y ustedes le ven a las 3 semanas y tiene 2,5 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Eso es insuficiencia renal aguda. Y la diuresis, que es el otro valor, el otro parámetro a tener en cuenta. Depende de la cantidad y las características. Bueno, normalmente ¿cuánto orinamos? Así en rangos generales, digo.
400 mililitros días y 20 mililitros hora aproximadamente. Bueno, la diuresis generalmente es 1 mililitro kilo hora. Es decir, que una persona de 70 kilos en una hora orina 70 mililitros. Y en una guardia de 8 horas tendría que orinar 480 mililitros, 500. Bueno, y entonces la diuresis es normalmente es de 1 mililitro kilo hora. Pero cuando las personas tienen menor 0,5 mililitros kilo hora. Algunas definiciones dice 0,3, eso fue de acuerdo de qué lugar lean ustedes. Entonces, esta es la definición de una insuficiencia renal, ¿no? Aguda. El tiempo, días o semanas, y los valores de diuresis y de creatinina. Bueno, eso es una forma teórica, digamos, de definir la insuficiencia renal aguda. Y ahora vamos a hablar de las causas, del enfoque del paciente y todo. Pero cuando ustedes tienen el diagnóstico de insuficiencia renal, también tienen que estadificar la insuficiencia renal aguda, ¿cierto? Hay varias clasificaciones de la gravedad de la insuficiencia renal, que una de las clasificaciones que ustedes van a leer en los apuntes, tienen la de Rifle, otra tienen la de Akin, son todos siglas que tienen en cuenta diferentes parámetros para estadificar, y hay otra está la de Cadigo. Por ejemplo, acá las chicas que tienen el apunte esa que... ¿La Akin? Bueno, justamente son las que no se utilizan tanto porque tienen otros parámetros que no son tan específicos. La que más se utiliza es la misma, esta es la de Cadigo, que es así. Esta es una sigla en inglés. Y esa estadificación te define en estadio 1, 2 y 3. Cuanto más alto el número, mayor es la gravedad. Pero también teniendo en cuenta esto, los valores de creatinina, si es mayor a 0,3, va aumentando la creatinina, la diuresis va disminuyendo, es decir, 1, 2, 3 la gravedad. Pero eso después lo van a leer, es más algo de memoria, digamos, pero a fines prácticos tienen que saber el enfoque del paciente. Bueno, ¿y qué creen ustedes cuál puede ser la causa de una insuficiencia renal? Ustedes tienen un paciente en la guardia que tiene 1,5 de creatinina, tenía un valor previo de 1, por ejemplo, hace 5 o 6 días. Viene a la guardia, está con 1,5 de creatinina, está orinando poco, menos de 0,5 mililitros por kilo hora. ¿Ustedes en qué piensan? ¿Por qué el riñón puede estar afectado? Paciente en shock. En shock, bien. Pero eso no hay que dividir en prerrenal, renal y post. Bueno, ustedes leyeron esa clasificación que divide en prerrenal, renal y post. Esta clasificación es más bien didáctica, porque muchas veces las causas están como solapadas, están mezcladas. A veces es puro decir el paciente tiene solo una insuficiencia postrenal, o a veces tiene solamente renal, o a veces prerrenal, pero muchas veces tiene más de una causa, pero una forma didáctica de entender al paciente es dividir en prerrenal, renal y postrenal. ¿Qué significa prerrenal? Antes del riñón, ahí entraría hipovolemia. Claro, antes del riñón, pero ¿cuál es el problema en la La prerrenal? hipovolemia. Hipovolemia, el hipoflujo renal. Y bueno, ¿y qué causas conocen de hipovolemia? El shock, deshidratación. Deshidratación. ¿Qué otra? Hemorragia. Tercer espacio, a ver qué patología te genera tercer. La citis. La citis no, la citis es como un signo más, cirrosis, pancreatitis, ilio. Todo esto es importante tener en cuenta porque cuando ustedes están ya haciendo el interrogatorio del paciente y el examen físico, uno ya puede ir, digamos, sospechando de cuál es la causa de la... ¿Qué otra causa?
Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Las placas de ateroma. Las placas de ateroma, ¿pero dónde? En la arteria renal. En la arteria renal. Esa ya es, de lo que afecta a arteriolas ya es renal. Pero básicamente las prerrenales son esas, ¿no? Hay un hipoflujo renal, ya sea con el paciente deshidratado, o sea, hipovolémico, o puede estar hipervolémico, que en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca, que está con edemas, pero ¿qué pasa? Tiene mucho líquido, pero el líquido está en el extravascular. Lo mismo que la pancreatitis o un paciente con sepsis. Esas son causas bastante frecuentes de insuficiencia renal y en prerrenal. ¿Sí? ¿Decir prerrenal o perirrenal es lo mismo? No, perirrenal no, ese se utiliza más para otras patologías, pero este es prerrenal. Bueno, ¿y las causas postrenales? La hiperplasia prostática también. Bueno, hiperplasia prostática, es decir, es una obstrucción del flujo urinario. En el hombre, la hiperplasia prostática es lo más frecuente. Litiasis, hidronefrosis. Litiasis, hidronefrosis. Coágulos, algún tumor. Un tumor. Puede ser, sí. Vejiga neurogénica, profe. Vejiga neurogénica. ¿Dónde van a ver vejiga neurogénica? Diabetes. Pacientes, sobre todo pacientes diabéticos, pacientes con trauma medular, lesión medular. Y después acuérdense en las mujeres también que a veces tienen prolapso y el movimiento, ¿ya cursaron gineco? Bueno, prolapso a veces genera también un desplazamiento de la vejiga o tumores anexiales, la pelvis congelada, o un tumor en el cuello uterino. Bueno, ¿y las causas renales? Bueno, y ahí ustedes, las causas renales también, a modo didáctico, digamos, ustedes tienen que tratar de imaginarse el riñón, las partes del riñón y ver dónde está cada componente y tiene su patología. A grandes rasgos, ¿cómo está formado el riñón? Eso es anatómicamente sí, pero histológicamente la nefrona, bueno, y la nefrona tiene su parte, ¿se acuerdan que tiene el glomérulo, que es el filtro, que es un capilar fenestrado, la cápsula, pero la cápsula también forma parte del glomérulo. Después tienen los túbulos. Claro, las argeles, todo forma parte del tubo. ¿Y después? El túbulo extraño colector. Claro, eso es todo la parte tubular. Después tienen las arterias, las venas y el intersticio. Entonces, el problema puede estar en cualquiera de estos lados. Si afecta al glomérulo, ¿qué patología genera? Glomerulonefritis. Entonces, ustedes pueden pensar en una glomerulonefritis, que después vamos a ir viendo qué síntomas o qué signos acompañan a cada patología y el antecedente de la persona, del paciente también. Bueno, si afecta al túbulo. Tubulopatía. Tubulopatía. ¿Qué tubulopatía es? Una necrosis Tubular. Necrosis tubular aguda, que ahora vamos a ir hablando de cada uno. Después, si afecta al intersticio. Intersticiopatía. Bueno, puede ser pielonefritis, que es una causa infecciosa, pero así como se llaman las enfermedades del intersticio. Intersticiopatía. Nefritis túbulo intersticial, la NTI. Y después tienen los que afectan los vasos, que pueden tener los grandes vasos, que pueden tener por ejemplo, estenosis de la arteria renal, de 1 o de 2, y en las venas que pueden tener una trombosis de la vena renal, y después en los vasos pequeños ya tienen las vasculitis. ¿Bien? ¿Cómo dijo el nombre de las intersticiopatías? Nefritis túbulo intersticial. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas.
Después vamos juntando todo, ahora como que tienen como conceptos sueltos, pero después se integra todo. ¿Qué signos o síntomas o qué puede tener un paciente con insuficiencia renal aguda? Ahí también, esto es didáctico, después uno, digamos, va integrando. Los síntomas y los signos, ¿a qué se pueden deber? ¿Usted habla del síndrome nefrítico, nefrótico? Claro, o sea, el paciente puede tener o una manifestación propia de la enfermedad que generó, por ejemplo, si el paciente tiene lupus y tiene una glomerulonefritis, puede tener los síntomas de la enfermedad renal y además los síntomas de la enfermedad que causó este desorden. Y después tienen las complicaciones de que el riñón no está funcionando. Sería como hipertensión, la proteinuria. Ahí está exactamente. Puede tener hipertensión, que es como una complicación o una manifestación de la enfermedad renal. ¿Qué más puede tener? Los edemas. Puede tener hipertensión, puede tener edemas. ¿Qué más? Puede tener sed, disminución de la sudoración. Puede tener sed, o sea, puede tener signos de hipovolemia o de hipervolemia. Puede estar deshidratado o sobrehidratado. Arritmias, Puede tener arritmias, que ahora vamos a ir viendo por qué tiene la arritmia. porque no puede... Alteración iónica. Claro, Alteración iónica. esas son algunas de las complicaciones. O sea, usted tiene lo que es las complicaciones por el volumen, es decir, el más o el menos, y después tienen los cambios electrolíticos. Que uno fue lo que dijeron sus compañeros acá, que tiene una hiperpotasemia, generalmente es hiperpotasemia, ¿no es cierto? También puede tener hipopotasemia. ¿Qué otros signos o síntomas puede dar la hipopotasemia o la hiperpotasemia? Es igual, después vamos a ver en la clase de Debilidad muscular. debilidad muscular, ilio. Están dominando, ¿eh? ¿Esto ustedes leyeron o de otra materia? O ya no saben de dónde salió, pero bien. ¿Qué otra cosa? Puede tener dolor si es de causa litiasis, por ejemplo. Exactamente, un paciente con litiasis tiene el dolor, que es bastante característico. ¿Se acuerdan cómo es el dolor de la litiasis? Hipocólico, generalmente es intenso, una intensidad de 8, 9 en 10, no tiene posición antálgica, está acompañada de otros síntomas y signos, como cuál. Puede tener fiebre si hay una infección urinaria agregada, náuseas, vómitos, puede tener hematuria. Bien. Bueno, ahora vamos a ir hablando, bueno, y sí, esto es en general, ahora vamos un poquito más en particular. Por ejemplo, los pacientes, cuando ustedes hacen el interrogatorio, ¿no es cierto? Y ustedes van a ir buscando si les causa prerrenal, renal o postrenal. ¿Qué preguntarían como antecedentes, ¿no es cierto?, buscando una causa prerrenal? Más allá del examen físico que ahora vamos a ver. Los medicamentos, si hipertenso. Claro, pero como causa prerrenal. Ah, Medicamento está bien, pero ¿qué medicamento te puede generar? Diuréticos. El paciente consume diuréticos. ¿Qué otra causa? Después hay causas obvias, ¿no es cierto? Si un paciente viene con una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, que está sangrando, uno va a asumir que tiene grandes chances de que sea prerrenal. ¿Qué otra cosa? Tiene una patología cardiovascular. ¿Como cuál? Lo habíamos mencionado como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Como si tiene disnea, insuficiencia cardíaca. ¿Puede ser si consumió alguna droga? Bueno, mira, esa es una parte que me estaba olvidando. Hay drogas que generan un efecto vascular. Hay drogas que generan una contracción de la arteriola aferente, entonces disminuye. Ustedes se acuerdan del glomérulo, ¿no? Que tiene una arteriola aferente, que es por donde entra la sangre, y una eferente, que es por donde sale. Y de acuerdo a las necesidades del organismo,
una se abre, la otra se cierra, digamos, hace un juego de presiones. Y la aferente, la que entra al riñón, la que entra al glomérulo en realidad, hay sustancias o hay medicamentos que generan una vasoconstricción. Esa es de la otra, de la eferente. Serían los AINES que van Los a AINES. la andina. ¿Quién dijo AINE? ¿A ustedes también tienen que sacarse el barbijo entonces? No, mentira. Sí, los AINES porque inhiben la prostaglandina, que es un vasodilatador, entonces generan vasoconstricción. Un AINE no pasa nada, pero si hay consumo excesivo de AINE, vasoconstricción prolongada y disminuye el flujo renal. Hay drogas que no sean drogas recetadas, pero que por ejemplo la cocaína o cosas así también pueden ser drogas recreativas. Pueden, pero no tanto con este mecanismo. Esas por ahí generan más NTI, necrosis túbulo intersticial. Pero drogas de uso legal, digamos. Una es los AINES. A ver, otro. Si está con diarrea, náuseas, vómitos y no tiene aporte de agua. Sí, eso también, un paciente que viene con diarrea, que viene con vómito, es un paciente que también nos hace sospechar de que tenga una causa prerrenal, ¿no sé? Otra droga que genera vasoconstricción, droga o sustancia, son los contrastes iodados. Un paciente que se va a someter a una tomografía genera una contracción. Si el riñón está indemne, eso ni siquiera se percibe porque tiene mecanismo compensador, pero si el riñón ya está dañado y vos le administrar un contraste, se va a notar la falla renal. ¿Alguna otra droga de uso lícito? Ustedes no se preocupen porque están aprendiendo, es normal que uno no sepa. No sé. Los IECA, pero generarían no en aferente, sino en eferente porque generan vasodilatación. Claro, los IECA es en la eferente, ¿cierto? Y ahí también lo que pasa es que vieron que para que tenga un buen filtrado, el riñón ustedes tienen la arteriola aferente, que es acá. Acá tienen el glomérulo, que es como todo capilar, y acá tienen la arteriola eferente. Normalmente cuando el riñón necesita más sangre, más filtrado, lo que hace es dilata esto, es decir, abre esta arteria y cierra esta. Entonces aumenta la presión acá y se filtra más. Pero ¿qué pasa? Si vos le das un AINE, lo que hace es cerrar acá, entonces disminuye el filtrado. Ahora, si le das un IECA, lo que hace es abre acá y ahí también disminuye la presión. ¿Entienden esta, no? Filtra menos. Hay otras sustancias, otros medicamentos que actúan acá, que son los inmunosupresores, como por ejemplo el tacrolimus. Se utiliza sobre todo en los pacientes trasplantados. Esto es importante porque cuando esto es todo interrogatorio, ¿no? Todo en el interrogatorio uno puede ir ya sacando su conclusión. ¿Cómo dijo el inmunosupresor? Tacrolimus. Bueno, y ahora, entonces dijimos, paciente que está en terapia, que está con una sepsis, que es una de las causas más comunes de insuficiencia renal aguda en el paciente internado. Ahí es multifactorial generalmente. ¿Cómo está la presión del paciente séptico? Ahí está baja, entonces el paciente tiene una disminución de la perfusión, que era una disminución del filtrado glomerular porque le llega menos sangre. Generalmente fue sometido a varias tomografías con contraste, en algunos casos IECA, en algunos casos AINE, antibióticos. Acuérdense que muchos fármacos generan lesión por diferentes mecanismos, pero generan lesión glomerular. La mayoría generando una nefritis túbulo intersticial. ¿Ah? Bueno, supongamos que un paciente de la guardia que usted ve bien hipotenso, muy hipotenso, uno sospecha que la causa es prerrenal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esa hipotensión persiste? ¿Se puede convertir la causa prerrenal en renal? ¿Por qué? ¿Cómo?
Isquemia, sí. ¿Y cuál es la parte más sensible del riñón, que es la que primero se cruza, por decirlo así? El túbulo. Entonces, ¿qué patología va a tener? Una necrosis tubular aguda. Por eso es importante evitar la hipotensión, es decir, evitar todas estas causas, hidratarle en forma precoz al paciente para que esa causa prerrenal, que es reversible, no se convierta en una causa renal. Porque una vez que se genera una necrosis del túbulo, después se convierte transitoriamente en una causa obstructiva. Y hay varias teorías. Algunos dicen que el epitelio del túbulo como que se desprende, cae a la luz del túbulo y eso obstruye. Y otros hablan de que pierden los receptores a los diuréticos naturales, ¿no es cierto?, a las hormonas, y entonces no responden al exceso de agua. ¿Hasta acá van entendiendo? Esto es más que nada una orientación, porque la idea no es repetir todo lo que está en el libro, sino que ustedes más o menos orientarle y después cuando ustedes lean entiendan un poquito más. Bueno, ahora vamos con las causas intersticiales. De la necrosis tubular aguda hablamos recién, paciente que es hipotensa, que estuvo con insuficiencia cardíaca, con eso. Causas de nefritis túbulo intersticial. No sé si leyeron o alguien sabe de algo. Bueno. La única que me acuerdo de reumate es Sjögren. Claro, pero esa es una causa que está bien, es una causa autoinmune, pero después también están los fármacos, los IECA, los AINE, una serie de antibióticos. Y esto es como lo que se genera es una reacción cruzada, es una respuesta autoinmune al medicamento. Generalmente genera un anticuerpo, pero ese anticuerpo hace una reacción cruzada con el intersticio renal. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia renal aguda, ustedes van a interrogar la lista de medicamentos que estuvo recibiendo y hay datos clínicos que le van a ayudar. En piel, por ejemplo, generalmente son pacientes que tienen antecedentes de rash cutáneo o de vasculitis, que es una reacción alérgica, así como los anticuerpos, las citoquinas y todo, lo atacan al intersticio renal, también afectan a la piel. Y en laboratorio pueden tener eosinofilia y pueden tener en sedimento urinario también eosinófilos. Esa es otra de las causas de lesión renal, pero que afecta en todo caso al intersticio. Bueno. Y las causas, la glomerulonefritis, que eso después vamos a ver una clase solamente de eso. ¿Qué síndrome generan la glomerulonefritis? A ver, allá los del fondo que no hablaron nada todavía. Los más conocidos, no hay muchos síndromes nefrótico o nefrítico. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal aguda y además, ¿qué tiene el síndrome nefrótico? Proteinuria. ¿Qué más? Edemas. ¿Qué otra cosa? Ese más el nefrítico. ¿Qué otra cosa? Hipertensión, edemas, proteinuria, dijeron. ¿Qué otra cosa hay en la orina que normalmente no tiene que estar? Hematuria, no solamente hematuria, sino también por ahí células epiteliales, leucocitos, glóbulos rojos dismórficos. Y tengan en cuenta que no siempre está todo, no es que un paciente viene con todos los componentes del síndrome nefrótico. Por ahí tiene un poquito de proteinuria, por ahí tiene algunos hematíes, o tiene hipertensión y algunas crucecitas de proteinuria. No es necesario que esté completo el cuadro. Y bueno, y siempre hay que buscar los antecedentes, ¿no?
y de un compromiso antes de seguir. Y acuérdense de las manifestaciones extrarrenales de las enfermedades autoinmunes, porque finalmente estas glomerulonefritis son autoinmunes. ¿Qué compromiso extrarrenal pueden encontrar? ¿Ustedes ya dieron reumato, no? Sí. Entonces, lo que se acuerdan. Bueno, puede tener un compromiso. ¿Cuáles son las que generan los síndromes de pulmón, riñón? Wegener, lupus, ¿hay otra más? Pulpafter y la otra de Chubstrau. Bueno, y después cualquier enfermedad reumatológica puede afectar el pulmón y el riñón, digamos, pero esas son las más conocidas. Entonces hay que buscar las manifestaciones extrarrenales de pulmón, lesiones en piel, lesiones en uña. ¿Quién da qué enfermedad da lesiones en uña? Psoriasis. En piel, psoriasis. Bueno, y un paciente que tenga una afectación de la arteria renal. Bueno, presenta callazo. ¿Y qué manifestación clínica va a tener? Hipertensión. Tanto el compromiso de la arteria o de la vena renal cuando una se ocluye por un trombo, la otra por alguna otra patología, pueden dar hipertensión y pueden dar dolores, pueden ser de la lumbalgia o del dolor renal. No siempre es el cólico renal, sino puede tener una necrosis renal. Bueno, y ahora queda lo más común, que es lo habitual, que es lo postrenal. Un paciente que viene con dolor hipocólico, con hematuria. ¿En qué le hace pensar? Una litiasis. Una persona con más edad que no puede orinar o tiene disuria, polaquiuria, tenesmo, hiperplasia prostática. Bueno, esos son a grandes rasgos, ¿cierto? Bueno, ¿y a ustedes les parece que además del interrogatorio y del examen físico, hay algo que le pueda ayudar a ustedes a determinar que sea prerrenal, renal o postrenal? El sedimento. ¿Cómo? El sedimento urinario. El sedimento urinario, sí. Ese es un elemento. ¿Qué otro? Laboratorio. Bien, laboratorio, pero ¿qué de laboratorio? PCR, PCR, lo que es vasculitis. Sí, pero algo más simple, más de la guardia que se hace. Hemograma. Ustedes, bueno, ionograma, pero hay que hacer iones en sangre y orina. ¿Ustedes leyeron el FENA, fracción excretada de sodio? ¿No? Ah, se pide el sodio solo para saber. Sodio en orina y sodio en sangre, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver entonces, ustedes tienen una orina completa, que es donde ustedes van a ver el sedimento, como dijeron por acá, y van a ver también las características físico-químicas de la orina, ¿no? Y después pueden pedir una ecografía y el sedimento urinario. Pero ahora a ver si ustedes piensan un poquito. Si un paciente está deshidratado, ¿no es cierto? Tiene una causa prerrenal. Ustedes saben que tiene una insuficiencia renal y sospechan que es una causa prerrenal. ¿Cómo va a estar la osmolaridad de la orina o la densidad? Aumentada. Entonces, si un paciente tiene una densidad urinaria alta, más de 1020, es altamente sugestivo de que sea causa prerrenal. Y si la osmolaridad urinaria es baja, uno asume que es causa renal, ¿no es cierto? Porque él no puede concentrar la orina, no puede sacar agua, entonces elimina todo lo que pasa. Eso es con la densidad y la osmolaridad. Y después hay una fórmula que ustedes pueden utilizar, que ahora en las aplicaciones uno pone el numerito y ya te salta, no hace falta ni calcular, que es el FENA, que es la fracción excretada de sodio. Eso es lo que básicamente determina el tema así, cuando el riñón filtra la sangre y empieza a fabricar la orina,
¿Qué pasa con el sodio cuando pasa por los túbulos renales? El riñón, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere ahorrar sodio o quiere eliminar sodio? Ahorrar. Entonces, si el riñón está funcionando adecuadamente, ¿el sodio urinario va a ser alto o bajo? Bajo. Entonces ustedes piden un sodio urinario. Si tiene sodio urinario menor a 20, significa que el riñón está funcionando bien. Ahora, si tienen un sodio urinario alto, significa que el riñón está perdiendo sodio. O sea, puede ser una causa más bien renal. Y el FENA se saca en base a esto. Ustedes tienen que ver la creatinina urinaria, la creatinina plasmática, el sodio urinario y el sodio plasmático. Y ahí se hace un cálculo, y si el FENA te da mayor a 2, generalmente la causa es renal, significa que el riñón está perdiendo sodio, y si es menor a 1, uno asume que es una causa prerrenal. Es decir, el paciente está deshidratado básicamente. ¿Cómo es la fórmula, doctor? La fórmula es creatinina plasmática por sodio urinario sobre creatinina urinaria por sodio plasmático. Eso es por 100. Esos valores se multiplican por 100 y te da si es mayor a 2 o menor a 1. Pero la fórmula no es necesario que se memorice, ¿no? Bueno, ¿y el tratamiento cómo harían ustedes? ¿Qué harían cómo tratarían a un paciente con insuficiencia renal aguda? Depende de la causa. En la causa prerrenal, ¿qué harían? Expandirle, hidratar al paciente. Y tratar la causa de base, digamos. Tratar la causa de base. Si el paciente está deshidratado, uno sospecha que está deshidratado y el paciente ya tiene cierta gravedad, incluso se le puede hacer una vía central y medir la PVC. Si el paciente tiene una PVC baja, que es la presión venosa central, uno asume que al paciente le falta líquido, ¿no es cierto? Entonces es una hidratación para mejorar la PVC, para mejorar la perfusión renal. Hay que sacar los nefrotóxicos, es decir, si el paciente venía consumiendo AINES, si tenía algún fármaco, los antibióticos, incluso se ajustan a la función renal, que eso ustedes van a ver después. Es decir, las dosis que ustedes conocen habitualmente de los antibióticos, ¿ya dieron terapéutica? No, antibióticos ¿Todavía no? Bueno, generalmente los antibióticos uno conoce las dosis plenas, que es para un paciente sin insuficiencia renal. En estos pacientes se ajusta, es decir, uno hace un cálculo del clearance que tiene, que también son fórmulas que con una aplicación se hace, y de acuerdo al filtrado glomerular uno le da la dosis de antibiótico. Es decir, de acuerdo al grado de insuficiencia renal, recibe la dosis que generalmente es menor a la dosis habitual. Entonces, en primer lugar hay que expandir al paciente, pasarle líquido. Si está anémico hay que transfundirle sangre. Si el paciente está obstruido, ¿qué harían? ¿Tiene una obstrucción? ¿Hay que desobstruir? Normalmente es una sonda vesical, ¿no es cierto? Eso es lo que habitualmente... Ahora, si tiene un paciente, que son casos menos frecuentes, un paciente que es monorreno y tiene un lito, una litiasis en el uréter, ahí ¿qué harían? No, la talla no, porque está abajo y el uréter está más arriba. Tome agua, analgésico. Eso te va a ir aliviando, pero ¿cómo desobstruyes? Una lisotricia. Claro, puede ser litotricia o un catéter doble J, que es el que desobstruye, que es como un cañito que pasa por dentro. Eso por lo menos transitoriamente, porque hay que desobstruir. Y eso dice hacer el de la sonda que va rompiendo la Claro, esa es la litotricia. Esto después se hace, Eso se va a terminar ahí. Sí. Y después tienen que tratar la causa, como dijimos,
sacar los nefrotóxicos y de acuerdo a la patología también el tratamiento de la enfermedad de base. Ahora, las complicaciones que ustedes recién estuvieron hablando acá. El paciente, por ejemplo, vino con un cuadro de deshidratación, una PVC baja, signo de deshidratación. ¿Cuáles son los signos de deshidratación? Bueno, el paciente tiene sed, está hipotenso, está oligúrico, todo lo que ustedes saben. Le ponen una vía central, PVC baja, empiezan a pasar líquido, pero ya este paciente llevaba 3 días ponerlo así en la casa. Le pasan 4 litros y no orinó nada. No está obstruido, ¿qué probablemente haya pasado? Y estaba con dolor, entonces tomaba aire, claro, una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda pasa esto, el paciente deja de orinar, o se entra en anuria o oliguria, los valores de urea y creatinina y otras cosas aumentan, y normalmente en el periodo de 7 a 10 días se empieza a regenerar el epitelio, entonces el paciente empieza a recuperar función. Generalmente, ¿no es cierto? A veces es irreversible. Bueno, ustedes hicieron esto, le pasaron líquido, le sacaron todos los nefrotóxicos, pero el paciente está oligúrico. O sea que una de las oligúrico empieza a tener líquido en los pulmones, empieza a aumentar la presión. ¿Cómo se llama eso? Puede ser anasarca, puede estar en edema agudo de pulmón. ¿Y ahí qué harían? Primero furosemida. Los diuréticos no mejoran la insuficiencia renal, tampoco mejoran la mortalidad de la insuficiencia renal, pero facilitan el manejo del, es decir, un paciente que está orinando es más fácil de manejarlo médicamente que uno que no orina. ¿Y a cuánto se le hace el furo? ¿Una ampolla cada tanto? La ampolla tiene 20 miligramos. La dosis máxima son 10 ampollas, son 200 miligramos por día. Pero uno puede hacer una ampolla cada 6 porque la vida media de la furosemida es 6. Puede ser una ampolla cada 6, 2 cada 6, 2 cada 12, o incluso en terapia se hacen infusión continua, preparan una bomba, ponen 10 ampollas, 20 de furosemida, pasan a 24 o 48 horas. Si no orina a pesar de esto, diálisis. Esa sería una de las complicaciones de la insuficiencia renal. Paciente que está anúrico, oligúrico, con sobrecarga de volumen, que puede estar con un cuadro de edema agudo de pulmón, tratamiento de la diálisis. ¿Qué otra complicación tiene a nivel de los electrolitos? ¿Hiponatremia? Hiponatremia o hipernatremia, de acuerdo si ¿se acuerdan que tienen volumen? La hiponatremia o hipernatremia de acuerdo más que nada del volumen de líquido de la persona. ¿Y el potasio? Generalmente el potasio es alto. ¿Más de cuánto? Mayor a 5. Mayor a 5,5 es una hiperpotasemia. Pero si la persona ya tiene mayor a 6,5, ¿qué medidas farmacológicas pueden darle? Gluconato de calcio. Bueno, esa es una. ¿Qué más? ¿Sería la dopamina? No, para la hiperpotasemia no. Tienen. El potasio, después te van a tener una clase de esto también. Hay dos formas de disminuir el potasio en sangre. Una es que entra a la célula. Solución polarizante. Polarizante. Por esto es transitorio. Ustedes ingresa el potasio a la célula, pero al cabo de 4 o 5 horas vuelve a salir. La única forma es eliminarlo del organismo. ¿Y cómo lo eliminan? Por 2 mecanismos, pero uno es el que se utiliza terapéuticamente. O sea, uno es por la orina y otro por las heces. Pero más que nada, donde mayor cantidad de potasio se elimina por la orina, entonces, ¿qué le darían? Furosemida. Un diurético. Entonces, pueden dar un diurético para que el paciente empiece a eliminar y a orinar y eliminar potasio. Le pueden dar, ¿qué dijeron ahí? Gluconato de calcio. Ese más para estabilizar la membrana del miocardio, para evitar las complicaciones. Pero para que entre a la célula. Solución polarizante. ¿Y eso qué es? Insulina con solución de glucosa. Claro, la insulina.
porque cuando tienen el mismo receptor, cuando la insulina que actúa a nivel de la membrana celular, permite que entre la glucosa, pero también junto con la glucosa al interior de la célula, ¿no es cierto? Ingresa el potasio. La glucosa se da para que no haga una hipoglucemia. En realidad lo que actúa ahí es la insulina, pero si vos le das insulina va a ser una hipoglucemia, ¿entienden, no? Bueno, ¿y qué otra manera tienen de que el potasio ingrese a la célula? No es inyectable ni bioral. Y se utiliza para el asma, por ejemplo. Claro, los beta agonistas. Este tiene el mismo mecanismo, permite que ingrese el potasio a la célula, pero también al cabo de un par de horas vuelve a salir. Eso es transitorio, son medidas de sostén. Y el diurético. Y si no responden a la medicación, hay diálisis. Y después nos está faltando una indicación más de diálisis, que es del medio interno. ¿Qué otra complicación genera la insuficiencia renal? Acidosis. ¿Qué pH? ¿Menor a cuánto? ¿Ah? No, a 5 ya estamos. 7. Menor a 7, 7,10, 7,1 sería. Bicarbonato menor a 18. Por ellas son indicaciones de diálisis. Sobre todo si la acidosis metabólica no responde al tratamiento médico, ¿no? Que y después están los tratamientos específicos, por ejemplo, el paciente con nefritis tubulointersticial. Hay otra patología que también genera mucha nefritis tubulointersticial, que son las enfermedades hematológicas. Por ejemplo, leucemia, linfoma y, que eso me estaba olvidando, el lisis tumoral. ¿Ustedes vieron? Sobre todo los pacientes que con una enfermedad oncológica realizan un tratamiento de quimioterapia y liberan muchas sustancias de desechos celulares a la sangre. Eso se filtra por el riñón y genera una obstrucción. Y otra causa que no es tan frecuente, que es rhabdomiólisis, por aplastamiento o por ejercicio. Eso se veía mucho, por lo menos en la Argentina está descrito que se veía mucho en la época de que existía todavía el servicio militar obligatorio. Una persona que no está acostumbrada, de un día para el otro le ponían a hacer 6 horas de correr, saltar, ejercicio, genera una rhabdomiólisis y la mioglobina se filtra y obstruye los túbulos renales y se comporta como una patología obstructiva, lo mismo que el mieloma. O sea, ¿vieron ya en hematología mieloma? Que son digamos, las globulinas en exceso también se filtran y obstruyen el... Bueno, y eso es más o menos todo en rangos generales. Esto para que ustedes piensen un poquito, como les digo, y ahora vuelvan a leer el apunte y por ahí ya van a tener otro punto de vista. ¿Dudas? Seguramente hay muchas, pero... el tratamiento específico es, por ejemplo, un paciente con nefritis tubulointersticial secundario fármaco, el corticoide. Pero eso van a ver en nefritis tubulointersticial. El tratamiento específico en el caso que son NTI es corticoides. Sí. El paciente tiene un síndrome... Depende de la gravedad, mucho si no es por ¿A cuánto, doctor? ¿1 miligramo por kilo de peso? Sí, pero eso después van a tener la clase de nefritis tubulointersticial. Después el paciente deshidratado, líquido, el paciente que tiene contraste, bueno, evitar los contrastes, hidratarle, suspender los nefrotóxicos. Claro, los usos, no, el ahorrador y
¿Algo más? ¿De dónde leen este tema? ¿De Parreras? Es largo el Parreras, ¿eh? ¿Le da tiempo? Este grupo CTO y este Parreras. Y los libros son lindos, pero son muy largos.